buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer la oportunidad a todas las personas que han colaborado en la organización de esta actividad, muy especialmente a Liz, al Consejo, Beatriz, por volvernos a encontrar. No voy a repetir todos los nombres de las personas que ya han sido mencionadas y quiero agradecer especialmente a todas ustedes por estar hoy aquí esta tarde y por tener la inquietud de compartir una serie de preocupaciones sobre la educación y por tener la amabilidad de venir a esta jornada. Y la verdad me siento un poco abrumado por la cantidad de gente y voy a intentar responder. Por fortuna, lo que tiene el conocimiento tiene una característica con respecto a otras unidades de cambio que utiliza la ciencia, como la energía, de manera que para repartirlo entre todos no tenemos que dividirlo. Así que misma cantidad de conocimiento puede ser repartida entre muchas personas y eso nos da hoy una gran oportunidad, aunque luego quizá nos limite un poco el formato de interacción que a mí me hubiera gustado más que pudiera prodigarse en esta sesión. Bueno, me voy a quitar la chaqueta para empezar porque aquí hace un calor. Bueno, ¿qué voy a compartir yo hoy aquí con ustedes? ¿Cuál es la idea que traigo? Yo voy a hacer una presentación y luego hay algún tiempo para un cierto debate, así que yo voy a centrarme en una reflexión sobre qué nos puede aportar lo que sabemos hoy en psicología cognitiva del aprendizaje, que es el enfoque desde el que yo me acerco a los problemas educativos. No quiere decir que sea mejor que otros, es desde el que, desde mi formación, yo me acerco. Por supuesto hay otros que pueden ser igual de interesantes o incluso más, eso depende de la perspectiva de cada cual, pero yo voy a focalizarlo desde esta perspectiva y voy a intentar hacer ver o compartir cómo las ideas, las aportaciones de cómo ha evolucionado la psicología cognitiva en los últimos 30, 40 años nos pueden dar muchas ideas y mucha luz sobre cómo deberíamos repensar nuestro sistema educativo. Esta para mí es una idea clave. Yo creo que el sistema educativo, y va a quedar muy patente desde el primer momento de mi presentación, necesita cambios profundos. Cambios profundos que no sé si significan reformas continuas, no lo sé. Estamos en un proceso todos nuestros países de continua reforma, pero no siempre esas reformas se traducen en los cambios que deseamos. Entonces, ¿qué cambios deberían hacerse desde el punto de vista de la psicología o de la psicología cognitiva y qué implicaciones tiene para los agentes esenciales, no únicos, pero esenciales del proceso educativo, que son ustedes, quienes están hoy aquí, profesores y alumnos, alumnas y profesoras? Estos son los agentes esenciales. Por supuesto, la educación es un problema social y un ámbito social y cultural más amplio, afecta a muchas más personas, pero los agentes del día a día en el aprendizaje y la enseñanza son quienes aprenden y quienes enseñan. La experiencia nos dice que los cambios curriculares, como he dicho, no siempre se traducen en cambios en las prácticas, en las formas de enseñar y de aprender. Hace muchos años un autor, Richard Dassel, planteó que cuando tenemos que pensar las reformas curriculares, los cambios que queremos introducir en el currículum, deberíamos de diferenciar entre tres niveles. Decía, el currículum que se propone o pretende, yo diría el que se predica, el que se dice, el que se pone en negro sobre blanco en un papel, ya sea en forma de reforma o de nuevo proyecto curricular, ya sea en forma de proyecto docente en un centro, ya sea en forma de guía docente en una materia, lo que se dice que se quiere o se va a hacer. En segundo lugar, el currículum que se enseña, y en tercer lugar, el que se aprende. Podríamos debatir sobre el currículum que se propone, pero en el fondo tampoco no es mi objetivo hoy, y a veces las discusiones sobre el currículum que se propone son demasiado fáciles de resolver, porque el papel lo soporta todo y es relativamente fácil, no voy a decir que sea muy fácil, pero es relativamente fácil proponer cosas interesantes en las que todos estaríamos de acuerdo y en las que difícilmente surgirían grandes discrepancias, ¿no? Pongo un ejemplo muy sencillo. Si nosotros preguntamos hoy en día a cualquier docente, en cualquier nivel educativo, si quiere tener, o si cree que una de las metas de su proyecto educativo es tener alumnos críticos o alumnas críticas, nos va a decir que sí. No hay prácticamente nadie que diga, no, yo no tengo alumnos críticos. Sin embargo, basta entrar en cualquier aula
y analizar, no cualquiera, la mayoría de las aulas, y analizar las prácticas que se producen, y lo que se observa es que los docentes queremos alumnos obedientes, no críticos, sino que respeten, es decir, que se atengan a las metas que fijamos, que hagan las cosas cuando nosotros queremos que, sin necesariamente negociar y participar. Así que podemos decir una cosa y luego no hacer exactamente eso. Y eso tiene que ver con la idea de que no todo lo que se propone se enseña. ¿Qué es lo que se enseña? Lo que se enseña es lo que realmente se convierte en actividades compartidas que se realizan en el contexto del aula o dependiendo del nivel educativo, incluso fuera del aula, y que se traducen en un conjunto de prácticas compartidas que luego conducen en los sistemas educativos a una evaluación. Bien, pues lo que nos decía Dussel en este trabajo es: no todo lo que se propone se enseña, o dicho de otra manera, el currículum que se enseña es siempre más restringido que el que se propone. Y un currículum no es mejor porque se proponga más cosas, sino porque se enseña más cosas de las que se propone, es decir, porque reduce esa distancia. Así que a veces hacer un buen currículum es ser humilde y entender aquello que no podemos hacer y no solamente aquello que nos proponemos hacer. Es situar o contextualizar aquello en el marco en el que podemos desarrollar. Pero si admitimos que el currículum que se propone es más amplio que el que se enseña, todavía tendremos que admitir más que el que se enseña es mucho más amplio que el que se aprende. El currículum que se aprende no es el conjunto de actividades que realizamos, son los cambios que logramos en los alumnos o aprendices de ese currículum. No es nada infrecuente que nosotros como profesores a un alumno que nos viene, una alumna que nos viene con una duda, le decimos: pero si eso ya lo he explicado. Momento en el que el alumno o alumna debería decir: sí, pero yo no lo entendí, o yo no atendí, o... Es decir, no todo lo que enseñamos se aprende. Nuevamente, un currículum es mejor, no porque enseñe más cosas, sino porque reduce la distancia entre lo que enseñamos y lo que se aprende. Porque logramos que aquello que enseñamos realmente genere cambios en las personas a quienes va dirigido. Toda esta introducción viene a cuento porque creo que uno de los factores esenciales que explican la distancia entre lo que se propone, lo que se enseña y lo que se aprende, tiene que ver con que lo que se enseña y lo que se aprende responde no solamente a las lógicas curriculares, sino responde a las competencias, habilidades, procesos, destrezas, identidades, en definitiva, a la forma en que profesores y profesoras y alumnos y alumnas afrontan la tarea de enseñar y aprender. O dicho de otra manera, cuando queremos promover un cambio educativo, suelen aparecer, nos decía Peggy Ermer, dos tipos de barreras. Barreras que ella llamaba de tipo 1, barreras extrínsecas, infraestructura, organización, materiales, a las que muchas veces nos acogemos, por cierto, los docentes, para explicar por qué las cosas no van como debieran, y barreras que ella llama de tipo 2. Las barreras de tipo 2 son barreras de tipo mental, son los obstáculos mentales que cada uno de nosotros ponemos al cambio educativo, es decir, cómo nuestra mentalidad dificulta que se pongan en marcha prácticas que en el fondo van en contra de nuestras creencias más profundas sobre lo que es aprender y es enseñar, sobre nuestros hábitos y nuestras prácticas. Yo voy a centrar esta exposición en este segundo tipo de barreras. Voy a intentar mostrar cómo la psicología del aprendizaje, más concretamente la psicología cognitiva del aprendizaje, nos puede ayudar a entender qué dificultades tenemos los profesores y los alumnos, no digo solo los profesores, digo los profesores y los alumnos, para adaptarnos a estas nuevas formas de aprender y enseñar y, por lo tanto, para ser agentes de un proceso de cambio educativo. Podríamos poner el acento y discutir aquí sobre todas las barreras de tipo 1, pero no quiero yo hablar de ese. Eso muchas veces también es lanzar balones fuera, ¿no? Cuando nosotros nos quedamos en el aula, ¿qué podemos cambiar y qué podemos hacer distinto? Bien, y en este marco, para situar lo que va a ser la esencia de mi presentación, parte de una frase con la que empezamos hace ya unos años un artículo mi compañero Carles Monereo y yo, que decía de manera muy provocadora: la escuela enseña contenidos del siglo XIX con profesores del siglo XX a alumnos del siglo XXI. No sé si estarán de acuerdo con esto, yo voy a intentar desarrollar esta idea, y me parece que hasta que no coincidamos por lo menos en las metas y en la manera de entender estas relaciones va a ser difícil que resolvamos algunos de los problemas de la educación.
No voy a detenerme en los contenidos decimonónicos, que sería un buen tema. ¿Por qué se sigue enseñando o por qué se siguen trabajando contenidos que pertenecen probablemente a otro momento y que no responden probablemente ni académica, ni científica, ni socialmente a las demandas de un día? Me voy a centrar en esos profesores del siglo XX y en esos alumnos del siglo XXI y en qué cambios debemos esperar a raíz, insisto, de lo que sabemos en psicología cognitiva. Porque el enfoque que yo voy a adoptar es el de la psicología cognitiva, que saben ustedes que en las últimas décadas ha predominado en... Ahí. Que es el enfoque que desde el punto de vista de la psicología académica ha venido a predominar desde hace 50 años prácticamente en los estudios sobre el aprendizaje, de manera paulatina. Saben que el siglo XX prácticamente se podría dividir en la psicología académica, científica, en dos grandes momentos, en lo que respecta a aprendizaje y a procesos superiores, que es el predominio del conductismo en la primera mitad del siglo XX y el predominio de la llamada psicología o ciencia cognitiva en la segunda mitad. Lo cierto es que hay también maneras diferentes de entender la psicología cognitiva que tienen mucho que ver con lo que estos agentes hacen y con la intervención que podemos hacer desde la psicología con respecto a la educación. Hay tres grandes enfoques que yo voy a enunciar, no con un propósito muy, digamos, erudito, sino simplemente para mostrar cómo nos proporcionan visiones complementarias que, en mi opinión, al menos conducen a una forma determinada de entender los cambios educativos desde el punto de vista del aprendizaje. Es, por un lado, lo que es propiamente el enfoque cognitivo tradicional, que sería la idea del aprendizaje como actividad cognitiva, como la actividad de un sujeto representacional, un sujeto que tiene procesos psicológicos con los que manipula las representaciones o mapas que tiene del mundo, una psicología que nos habla de la atención, de la motivación, de la memoria, del aprendizaje, del pensamiento, del lenguaje, etcétera, etcétera, y que ha predominado en buena parte de este ciclo de la influencia de la psicología cognitiva. En las últimas 2 décadas ha surgido con mucha fuerza el enfoque neurocientífico, el descubrimiento de nuevas técnicas para acceder al funcionamiento de la actividad cerebral online ha permitido desarrollar modelos cada vez más elaborados sobre qué pasa en nuestro cerebro cuando nosotros aprendemos o qué hace nuestro cerebro cuando aprendemos, y esto está teniendo consecuencias no solamente para entender la psicología, sino también para ciertos modelos de intervención psicológica con respecto a los cuales me quiero referir. Y hay un tercer enfoque que pone el acento en la actividad cultural, pone el acento en la idea que se ha mencionado ya de que en realidad no es el sujeto, no es el individuo el que aprende, sino se aprende en el contexto de interacciones sociales, se aprende como comunicación con otro, se aprende en relación con otros, y al final además aprender es sobre todo interiorizar sistemas culturales de representación y de conocimiento. Voy a repasar la aportación de cada uno de estos 3 enfoques y a la luz de ellos ir sacando ideas que espero sean de provecho. El primero de estos enfoques, como le digo, es el enfoque de la psicología cognitiva, que supongo que ustedes estarán familiarizados con que durante mucho tiempo, desde los años 50 hasta hace 20 años más o menos, 15, 20 años, predominó en psicología cognitiva lo que se da en llamar la metáfora computacional, la idea de que la mente funciona de un modo análogo a un ordenador. Funciona de un modo análogo a un ordenador, es decir, es un conjunto de memorias interconectadas a través de una serie de procesos. Eso llevó, y ahí tienen en esa transparencia un poco una estructura cronológica de los debates que ocuparon a la psicología cognitiva durante este tiempo, llevó a entender la mente humana de una manera muy cercana a lo que en esa transparencia es la columna de la izquierda. El hecho de que la mente humana y el sistema de aprendizaje humano fuera similar al de un ordenador llevaba a defender una serie de rasgos que yo lo que quiero destacar hoy, ahora aquí, es que si profundizan ustedes un poco, tienen mucho que ver con los rasgos que nuestro currículo intenta promover en los alumnos a través de las materias, las disciplinas y la enseñanza. Por ejemplo, se entendía que la mente humana era sobre todo un dispositivo que manejaba proposiciones. ¿Qué quiere decir proposiciones? Que todo lo codificaba en términos de lenguajes, y de lenguajes analíticos y de lenguajes precisos. Es decir, para programar algo en el ordenador se necesitaba traducirlo a un código que el ordenador pudiera entender sin ninguna ambigüedad. Había lenguajes, lógicas, que subyacían aquí.
La idea es la mente humana es un dispositivo lógico. Las imágenes no tienen importancia. Díganme ustedes, ¿el sistema educativo qué promueve? Promueve fundamentalmente el dominio de lenguajes formales, simbólicos. Las materias más importantes que hay en el currículum tienen todo que ver con dominar códigos y lenguajes, no con relacionarse con el mundo, no con percibirlo en forma de imágenes. Hay mucho mayor peso de la semántica, del conocimiento formalizado, que del conocimiento narrativo episódico. Hay un mayor peso de lo que se llama en psicología el conocimiento declarativo frente al procedimental. Díganme ustedes, ¿qué hace el sistema educativo? ¿Promover saber o saber hacer? Yo creo que es fácil detectar que el sistema educativo pone mucho más el acento en el saber formal que en convertir ese saber formal en acciones. Uno puede aprender muchísima física y matemática y luego no saber hacer nada con ella. Pero si no aprende física y matemática formal, nunca probará física y matemáticas. Lo mismo ha pasado en los sistemas computacionales, sería otro problema. La robótica se ha desarrollado muy poco porque estos modelos difícilmente desarrollan procedimientos, sistemas de acción. Predominio del conocimiento formal sobre la acción. Predominio, no me voy a detener en todo, de la simbolización, del conocimiento explícito, es decir, traducible a un código, del conocimiento individual frente al conocimiento en interacción, porque una mente computacional no interactúa con ninguna mente, porque los ordenadores no interactúan. En definitiva, la metáfora que asume la psicología tiene mucho que ver con el modelo, con un dualismo que atraviesa profundamente toda nuestra cultura. Es un dualismo que en su versión más reciente nos ha llegado en forma de modelos o de una ideología judeocristiana, en su versión más remota remite a Platón, y que en definitiva nos dice que la mente humana, el ser humano está compuesto de mente y cuerpo, y que lo realmente importante es la mente, que es el sistema abstracto, y todo lo que tenga que ver con el cuerpo es desechable, no tiene ninguna importancia. El sistema educativo no educa, no forma a los cuerpos, forma a las mentes. Pero claro, olvida una cosa que ha mostrado la psicología cognitiva reciente, y es que la mente es una parte del cuerpo. Y por lo tanto, si no cambias el cuerpo, nunca cambiarás la mente. Y este va a ser uno de mis argumentos, digamos, centrales para entender de otra manera la educación, ¿no? Bien, pues frente a esto, los desarrollos más recientes de la psicología cognitiva nos están llevando a la idea de que la mente humana es un dispositivo dual, curiosamente, este dualismo. Todos nosotros tenemos como dos grandes dispositivos mentales para resolver las tareas a las que nos enfrentamos día a día. Una mente que se deben llamar implícita y una mente explícita. La mente implícita es aquello que durante mucho tiempo se llamó la intuición. Es la capacidad de resolver problemas sin necesidad de formulártelos. Frente a la mente explícita, que es aquella que nos permite reflexionar, tomar conciencia, actuar de manera racional, controlada, simbólica, etcétera, se parece mucho a la columna de la izquierda que yo he presentado antes. Lo que la investigación está demostrando, no solamente que tenemos estos dos dispositivos, que podrían decir, hombre, otra vez la mente y el cuerpo, sino que sabemos hoy en día con certeza absoluta, o casi absoluta, la que nos permite la investigación, que la mente implícita es más primaria en el desarrollo ontológico, en el desarrollo, personal, en el desarrollo cultural, en el desarrollo filogenético, en nuestro funcionamiento diario y cotidiano. Nosotros tenemos siempre respuestas dadas por esa mente implícita, por ese sistema, ese conjunto de dispositivos no conscientes, que nos ayudan a enfrentarnos a tareas para las que la mente explícita es mucho más lenta, mucho más costosa y toma decisiones mucho más despacio. Cuando ese docente o esa docente en el aula está actuando, muchas veces se deja llevar más por su intuición que por todo el conocimiento formal aprendido, racional, explícito, y por lo tanto acaba actuando, por decirlo de una manera muy gráfica, tal como le pide el cuerpo. Hace lo que siente que tiene que hacer y no lo que la razón le dice que tiene que hacer, porque lo que sentimos las personas es mucho más primario y actuar en contra de lo que sentimos es enormemente primario. Esto lleva a que si asumimos esta idea, y no puedo ahora detenerme en los datos que la apoyan, que son enormemente numerosos, pero que se lo resumiría en un dato muy sencillo. La investigación ha demostrado que nuestra capacidad de explicitar, de tomar conciencia de las cosas,
de darnos cuenta de algo, simplemente de percibirlo, va 200 milisegundos por detrás de nuestra capacidad de intuirlo. Pueden decir, bueno, 200 milisegundos no es nada. Bueno, conduciendo un coche es mucho. Por ejemplo, y explica por qué si uno no tiene toda la atención puesta. Y realmente es muy importante porque genera una representación primaria desde la que constituimos lo demás. O si quieren otro ejemplo, un ejemplo de esas representaciones implícitas serían las emociones. Las emociones tendrían todos esos rasgos, serían automáticas, estarían profundamente encarnadas. ¿Qué quiere decir encarnadas? Las sentimos en el cuerpo. No son algo que va de arriba abajo, es algo que entra por el cuerpo, desde el cuerpo. Son muy primarias, las compartimos con otras muchas especies. Bien, sabemos que si hay algo muy difícil, o lo más difícil que tenemos las personas de cambiar son nuestras respuestas emocionales. Uno puede saber lo que tiene que hacer, pero otra cosa es cómo responde. La educación sentimental, por decirlo así, la capacidad de convertir nuestras emociones en sentimientos, controlarlas, regularlas, es un elemento fundamental del cambio en los alumnos y del cambio en los docentes. Muchas veces los docentes nos resistimos a cambiar porque ciertas situaciones nos producen ansiedad. Tenemos miedo a no perder el control, a no saber lo que va a pasar, a no lograr nuestras metas. Entonces nos refugiamos en lo que es habitual, en lo que nos da seguridad, en aquello que no nos conmueve emocionalmente. Todo esto nos lleva a mantener, a saber hoy, que las personas tenemos por un lado un conjunto de representaciones implícitas que podríamos decir que son respuestas que nos sirven para predecir y controlar sucesos y que constituyen el conjunto de creencias o teorías implícitas desde las que actuamos en el mundo. Y por otro lado tenemos un conjunto de representaciones explícitas de conocimiento en un sentido profundo, que tienen una función epistémica, sirven para comprender, para dar sentido. Parten de preguntas que nos ayudan a explicar lo que nos pasa y nos ayudan a comprender. Esto quiere decir que nuestras respuestas implícitas, nuestras representaciones implícitas son respuestas a preguntas que nunca nos hemos hecho. No hemos necesitado la pregunta para poder actuar. Y en cambio, las representaciones explícitas, el verdadero conocimiento, solo surge desde la pregunta y desde la duda. Si esto les puede parecer muy abstracto, que no lo sé, pongo dos ejemplos para mí muy claros de lo que quiero decir. Y ahora me voy a referir un poco, quizás, no sé si voy a tener tiempo con más detalle, a ambos, al menos a uno de ellos. Piensen por un momento, todos ustedes han aprendido, han estudiado, voy a decir, he dicho han aprendido, lo retiro, han estudiado, vaya usted a saber si no han aprendido. Todos ustedes han estudiado física y han estudiado aquella cosa tan interesante de cómo se desplazan los móviles y cómo lograr que un objeto que está en una posición, cómo calcular cuál va a ser su trayectoria y cuál... Esto recuerdan que lo estudiamos en día, entonces teniendo en cuenta la velocidad del móvil, la resistencia, no sé qué, no sé cuál, calcular la trayectoria que va a seguir. Esto es la física formal, esto es el conocimiento explícito. Pero por fortuna para todos nosotros tenemos una física intuitiva. Tenemos una representación implícita del movimiento de los objetos que nos permite calcular cómo se van a mover sin ser conscientes de ello. En esos 200 milisegundos, sin haber pensado en ello y sin hacernos ninguna pregunta. Si ustedes salen a la calle y quieren cruzar la calle y viene un coche, tienen dos maneras de resolver ese problema físico, para decidir si les da tiempo a cruzar o no. Utilizar la física formal, todo lo que aprendieron en el colegio sobre la trayectoria, la velocidad, la resistencia, o utilizar la física intuitiva. Yo les recomiendo utilizar la intuitiva, porque si utilizan la física formal, nunca cruzarán la calle. Tardarán más en hacer el cálculo que pasa un coche, pasa otro, tendrán que esperar a las 2 de la mañana para poder cruzar. Y sin embargo su física intuitiva no se sabe muy bien cómo. No se sabe muy bien cómo. Pues empieza a saber, les dice, con un alto grado de éxito, hay atropellos, pero no tanto, que ustedes pueden cruzar la calle. O que ese objeto les va a golpear, o que, en definitiva, utilizamos representaciones implícitas para actuar en el mundo. Pero un día llegamos a clase de física y alguien nos cambia el juego. Y cuando nos cambia el juego,
nos dice que ahora tenemos que calcular cuál es la velocidad, cuánto tardará o cuánto... Pero claro, si nuestro cuerpo eso ya lo ha hecho, pero lo que no podemos hacer es traducirlo a un código simbólico, formal, etc. Este sería un ejemplo. Un segundo ejemplo. Yo hace años, trabajando una vez con un grupo, un equipo de profesores de secundaria, España, los profesores de secundaria son todos especialistas en áreas y apenas ahora empiezan a tener formación didáctica, formación docente, total, son historiadores, químicos, matemáticos, lingüistas. Entonces yo llegué allí y dije, mira, yo soy psicólogo, ¿en qué os puedo ayudar? Vamos a trabajar aquí en crear un... Y me dijeron, uy, el problema que tenemos es que nosotros no sabemos nada de psicología. Pues falso. Nadie sobrevive en un aula con adolescentes si no sabe psicología. O sea, te devoran como las pirañas, no duras nada. Tienes una psicología intuitiva que te dice cómo conseguir que se callen, que atiendan, que a veces no funciona, y esta es una de las claves. Funcionaba con los adolescentes del siglo XX, no funciona con los del XXI. Entonces, cuando los profesores llegan con su psicología intuitiva de cómo educar a un alumno del siglo XX, se encuentran con que los que hay ahí tienen otras metas, otras lógicas, otras prioridades, otras formas de comportarse y no consiguen gestionar ese área. Esas son las representaciones implícitas, ¿de acuerdo? Representaciones implícitas son, nos decía Ortega y Gasset, filósofo español, escribió un libro, Ideas y Creencias, basado en el conjunto de conferencias que dio unos cursos en la Universidad Española, bueno, se exilió en Buenos Aires al final de la Guerra Civil Española, y entonces él decía: las ideas son pues las cosas que nosotros de manera consciente construimos, elaboramos, precisamente porque no creemos en ellas. Nótese que bajo ese título van incluidas todas, las ideas vulgares, las ideas científicas, las ideas religiosas y las de cualquier otro linaje. Porque realidad plena y auténtica no nos es sino aquello en que creemos. Mas las ideas nacen de la duda, es decir, en un vacío hueco de la creencia. Por tanto, lo que ideamos no nos es realidad plena y auténtica. ¿Qué nos es, entonces? Se advierte desde luego el carácter ortopédico de las ideas. Actúan allí donde una creencia se ha roto o debilitado. Así que si las personas tenemos creencias profundamente arraigadas y el sistema educativo quiere proporcionarnos ideas que tienen una larga historia cultural y que, quiero decirlo y con mucha claridad, al menos en mi opinión, son imprescindibles para construir la ciudadanía que deseamos, necesitamos conseguir que ese proceso de aprendizaje sea un proceso de reconstrucción de las creencias que esas personas tienen. No basta con darles las ideas en las que consideramos que son el conocimiento adecuado. Tenemos que conseguir que ese proceso de acceder a las ideas transforme y reconstruya las creencias que esas personas tienen. Porque no llegan al aula de ciencias, ni de matemáticas, ni de historia, como una pizarra en blanco, sin escribir, que nosotros podamos llenar de conocimiento físico, histórico o matemático. No llegan a la formación docente como una pizarra en blanco, sin escribir, sin creencias sobre qué es aprender y qué es enseñar. Cualquier persona que está aprendiendo a ser docente, y aquí hay unas cuantas, tiene ya una larguísima historia de aprendizajes que ha creado un conjunto de creencias, teorías implícitas sobre qué es aprender y qué es enseñar. Si queremos que esa persona actúe de otra manera, tendremos que transformar esas creencias. Ese es un poco el núcleo del mensaje que yo quiero compartir hoy. Bueno, hay cosas en las que no me puedo detener demasiado porque no quiero extenderme en exceso. Ya he puesto un ejemplo de física y otro de psicología intuitiva. Me voy a centrar en el ejemplo de psicología intuitiva porque tiene que ver con la formación docente, que es el punto en el que yo quiero incidir más hoy, por razones obvias. Hay cosas muy interesantes, pero se las pierden. Bueno. Una parte muy importante de esas creencias que las personas tenemos, que nos decía Ortega, de esas teorías implícitas, son las teorías implícitas sobre cómo funcionan otras personas y cómo influirlas. Se sabe que los bebés, los recién nacidos, tienen ya claramente diferenciado el mundo físico y el mundo psicológico. Saben que hay objetos físicos y objetos psicológicos, hay cosas y personas. O como decía
compañero, fallecido hace ya muchos años, pero aún muy vivo en toda nuestra obra, en nuestro trabajo en la Universidad Autónoma de Madrid, Ángel Rivière, decía objetos con mente. Las personas son objetos a las que los niños desde muy temprano les atribuyen mente, saben que mentalizan. ¿Qué quiere decir mentalizar? Bueno, les pongo un ejemplo de esto de la discriminación en los bebés por si no se lo creen. Todo esto está basado en investigación, quiero decirlo, en investigación experimental, enormemente rigurosa y cuidadosa. Yo diría además que enormemente fascinante, es la más fascinante que hay en psicología, porque ustedes pueden decir, ¿y cómo se sabe lo que piensa un bebé si no puede simbolizar o comunicarlo explícitamente? Porque por supuesto un bebé, un recién nacido, no tiene aún conocimiento explícito, pero sí tiene representaciones implícitas. Son anteriores en la ontogenia, he dicho, por lo tanto, muy tempranamente. Bueno, pues hay paradigmas experimentales muy interesantes, por ejemplo, el tiempo, la fijación de la mirada. Un tema que es muy importante en aprendizaje es la atención, ¿no? Para aprender hay que atender. Les veo a ustedes ahora muy atentos, muy atentas. Desgraciadamente mis alumnos no siempre están tan atentos. Y me temo que los suyos y las suyas tampoco. Y entonces si no atienden, difícilmente aprenden. ¿Y a qué atendemos las personas? Las personas atendemos a aquello que nos sorprende, aquello que cambia los patrones que esperamos. Esto es lo que se hace con los bebés. Se les presenta un estímulo durante un cierto tiempo y de pronto se cambia una dimensión del estímulo. Si el bebé recupera la atención, fija más la mirada, es que se ha dado cuenta de que eso ha cambiado y por lo tanto que lo percibe. Si no se ha dado cuenta, que no lo haga. No, pues hay muchos estudios que muestran que muy tempranamente, por ejemplo, un bebé se sorprende mucho si ve un objeto sobre una mesa y de pronto el objeto se pone a moverse solo. ¿Qué demonio? Si ve a una persona moverse no se sorprende. Ese es un rasgo que tienen las personas. Entonces, a partir de ahí se ha ido... Hay un ejemplo muy sencillo que ustedes pueden comprobar de lo que es esta idea de la construcción de la intencionalidad y la intersubjetividad en los niños y de cómo el juego de ser persona, el juego de relacionarte en el mundo a través de otros, este juego tan vygotsquiano, es un elemento fundamental de la construcción de nuestra humanidad. Si ustedes interactúan con un bebé, comprobarán 3 meses, 4 meses, si el niño o la niña está jugando y se le cae un objeto al suelo. Es muy probable que mire alrededor y si ve un adulto o una persona, le sonría y luego mira el objeto, sonríe y mira el objeto. Estoy casi seguro que no observarán nunca a un niño que le sonría al objeto, porque sus teorías implícitas le dicen que el objeto no va a reaccionar a su intento comunicativo, pero las personas sí. Y son un mediador fundamental para recuperar el juguete que se le ha caído. Por lo tanto, atribuyen a los demás estados mentales. Esto se desarrolla en la famosa teoría de la mente, que no me voy a detener en ella, pero luego si hay preguntas podemos articularlo. Como saben ustedes, es uno de los rasgos que parece identificarnos más como especie cognitiva, la teoría de la mente que surge en torno a los 3, 4, 5 años, que es sobre todo la capacidad de entender que los otros actúan en el mundo en función de sus intenciones, deseos, creencias, en definitiva, representaciones. Que los otros son entidades cognitivas. Esto lo saben los bebés antes que los conductistas. Que los otros son entidades cognitivas, que tienen procesos mentales y que eso explica lo que hacen, ¿no? Enseñar, y esto es muy interesante, cuando los etólogos se han preguntado, los etólogos son los investigadores que estudian la conducta animal, los antropólogos, etcétera, etcétera, quienes estudian la frontera entre el mundo animal y el mundo humano, se han preguntado si enseñar es una conducta compartida con otras especies. Todo parece indicar que es una conducta específicamente humana. Solo los humanos enseñamos, porque solo los humanos sabemos que los otros no saben, porque solo los humanos atribuimos mentes a los demás. Y para enseñar a alguien, y esto es muy importante en la formación docente, hay que saber que enseñar es cambiar la mente de quien está ahí. Si yo no sé leer la mente de quien está ahí, difícilmente podré cambiarla. Y el modelo de presentar conocimiento y pretender que desde la presentación del conocimiento se cambia la mente es enormemente insuficiente. Necesitamos leer la mente de las personas. Y esto es lo que explica también en parte ese desfase del que yo he hablado antes. Nuestros sistemas educativos hasta hace no tantos años eran sistemas educativos muy selectivos, muy excluyentes. ¿Qué quería decir esto? Que el sistema educativo se ocupaba de que las únicas mentes que sobrevivían en el sistema educativo eran las que se parecían a la mente del profesor. Quien no compartía sus metas, sus formas de hacer, era excluido. Y por lo tanto no había que leer la mente de nadie, porque todos eran un espejo
de la propia mente del docente. Cuando tenemos sistemas educativos más inclusivos, más diversos, ¿qué nos encontramos? Que necesitamos viajar a la mente del alumno, ponernos en ella si queremos cambiarlo. Si no, nunca podremos cambiarlo. Y como acabamos de ver, o si ustedes creen la transparencia que yo puse al principio, viajar a la mente del alumno es viajar al futuro. Los docentes tenemos que viajar del siglo XX al XXI, que ya se pone un poco complicado. Tenemos que leer mentes que comparten pocas metas con las nuestras a veces, prioridades. Y cuando digo, y es algo que he dicho varias veces y quiero dejarlo muy claro, leemos las mentes de los alumnos y las enseñamos para cambiarlas, no porque nos gusten como son. Yo soy de las personas que están profundamente convencidas que la educación tiene sentido en la medida en que el conocimiento nos ayude a transformarnos como personas y como ciudadanos. Hay que viajar a la mente del alumno no para respetarla, sino para cambiarla. Cambiarla desde un cierto respeto, pero lo que quiero decir no para mantenerla tal como está, sino para modificar sus formas de pensar, de hacer, porque creemos que hay formas mejores de interactuar con el mundo que la intuición y las creencias explican. Y entonces cuando estas teorías de la mente o esta idea de cómo se aprende se convierten en de leer las mentes de los otros, pasan también por el gran tamiz de la cultura. Es decir, la cultura nos proporciona formas de leer nuestra mente y la de los demás, nos proporciona representaciones culturales desde la que leemos lo que nos pasa y lo que les pasa a los demás, que son ya representaciones explícitas. Antes he hablado de emociones, por ejemplo. Yo he dicho las emociones son representaciones implícitas, primarias. Hay estudios que muestran que las emociones son universales culturales. Todos los seres humanos, en todas las culturas, nos emocionamos de las mismas formas, no ante las mismas cosas, pero las emociones son las mismas. Las respuestas del cuerpo a un estímulo amenazante no cambian con la cultura, cambian lo que nos amenaza. En cambio, podríamos hablar de que los sentimientos son muy diferentes según la cultura. Es decir, la cultura lo que hace es explicitar, leer, hacernos leer de otra manera las reacciones que tenemos nosotros y que tienen los demás. Es un sistema para reconstruir esas representaciones primarias. Pongo un ejemplo. Se sabe que incluso en otros muchos organismos no humanos, cuando un organismo está dirigido a una meta, tiene un motivo y quiere alcanzar una meta y tiene la expectativa de alcanzarla, cuando no lo alcanza se produce una emoción, que es la frustración vinculada a respuestas de agresión. Bien, eso es una emoción primaria, pero esa emoción primaria, cuando nosotros nos enfrentamos a ella, la leemos desde la cultura, la interpretamos desde lo que nuestra cultura nos dice sobre por qué no logramos nuestras metas. Por ejemplo, en nuestra cultura judeocristiana, la frustración se suele traducir, o nos piden, nos exigen, nos reclaman que la traduzcamos en culpa. Yo no creo que haya ningún animal en el mundo culpable, que se sienta culpable. Y sin embargo, las personas nos sentimos culpables porque construimos una representación más compleja y es ahí donde tenemos que incidir para cambiar. En este marco, nosotros hemos realizado un conjunto de investigaciones sobre lo que llamamos las teorías implícitas de los profesores sobre el aprendizaje y la enseñanza, que sería cómo esa teoría de la mente, esas creencias sobre cómo los otros actúan en el mundo mentalmente, hacen que las personas aprendan y podamos ayudarles a cambiarlas. De tal manera, barreras tipo 2, que el cambio educativo requiere cambiar esas concepciones, porque las concepciones con las que nosotros llegamos a las aulas tienen que ver con otra tradición cultural y no con la que ahora nuestro marco teórico y nuestras investigaciones y nuestra sociedad, por cierto, demanda. Esto se va a ver muy poco en el tema, está muy pequeño, pero les cuento algunos datos para que se hagan una idea de a qué me refiero. Hay un estudio, es muy conocido, como todos ustedes conocen, el estudio PISA, pero hay otro estudio que es menos conocido, que son también hecho por la OCDE. No saben lo que es la OCDE, esto es importante entenderlo. La OCDE es el laboratorio de ideas o algo así del capitalismo mundial, no es una ONG, no es una organización benéfica, pero está muy interesada en la educación, está interesada en promover un determinado tipo de educación. Y curiosamente está interesada en que las cosas cambien en la educación, porque resulta que necesita productores y consumidores simbólicos, necesita personas con unas competencias para mantener la economía, no estoy diciendo para otra cosa, que el sistema educativo no le está proporcionando. Así de simple.
Bien, pues el estudio TALIS es un estudio sobre las prácticas de los profesores de secundaria en una serie de países de la OCDE y otros países afiliados al estudio. En este estudio se investigó dos aspectos fundamentales. ¿Qué prácticas educativas decían preferir, es decir, verbalmente preferían los docentes? Y en segundo lugar, ¿qué prácticas educativas verbalmente decían los profesores que usaban? Cuando tomamos el primer criterio, ¿cómo les gustaría enseñar a los docentes? No sé si se ve bien ahí, pero la curva que aparece arriba es la curva de lo que se da en llamar enseñanza constructivista, quiere decir una enseñanza centrada en el alumno, una enseñanza que parte del alumno y considera que el proceso educativo es sobre todo un proceso de transformar la mente del alumno. En cambio, la curva de abajo es lo que sería transmisión directa, una enseñanza basada en la transmisión de contenido. Es una encuesta un poco simplificadora, pero bueno, los datos son interesantes. Bueno, ahí ven ustedes la curva, y aunque va variando por países, ven que en la inmensa mayoría de ellos la preferencia de los docentes, en todos en realidad, es, salvo en Italia, en todos la preferencia es por acercamientos constructivistas. Curiosamente, a medida que nos acercamos a países latinos, la cosa se pone un poco más color a la de mosca, y resulta que ya no hay tanta preferencia por el constructivismo. Pero es que cuando pasamos en la siguiente transparencia a qué dicen que hacen, nos encontramos con que las tornas se han cambiado. Ya no es observar la práctica, que sería todavía más duro, porque una cosa es lo que decimos que hacemos, otra cosa es lo que hacemos, sino lo que reconocen hacer los docentes es la transmisión directa. Entonces, ¿por qué prefieren una cosa y hacen otra? Porque hacer otra supone ir en contra de sus creencias más profundas, de su identidad como docentes. O dicho de otra manera, conseguir que cambien sus prácticas docentes requiere cambiar su identidad como docentes. ¿Y en qué dirección ese cambio? Nosotros hemos identificado, en un trabajo que hemos hecho además con varias universidades, entre ellas algunas latinoamericanas, y en concreto, sobre todo, hemos trabajado con un grupo de la Universidad Nacional de Comahue en San Carlos de Bariloche, en Argentina, liderado por la profesora Nora Sawyer. Hemos identificado tres grandes concepciones en los docentes, tres grandes creencias sobre qué es aprender y enseñar. Por un lado tenemos lo que nosotros llamamos la teoría directa, que es la idea de que enseñar es transmitir a otro el conocimiento que tienes, y que se refleja en una serie de decisiones, de parámetros, y que básicamente se basa en la idea de que aprender, o de que para ser un buen docente tienes que adquirir el conocimiento que luego tienes que enseñar a otros. Y tienes que evitar ruido en el proceso, pero cuanto más claro sea el proceso de transmisión, y por supuesto la evaluación es luego comprobar en qué grado los alumnos son capaces de reproducir con la mayor fidelidad posible el conocimiento que tú les has entregado. Esta concepción tan tradicional, que tiene una larguísima historia en la que yo no me puedo ahora detener, ¿no?, pero tiene una historia cultural, ¿no?, una historia muy interesante en la cultura, ¿no? Los primeros indicios de esta teoría, de este modelo, aparecen hace 5.000 años en Sumer, cuando las primeras tablillas, primeros textos escritos, ¿no?, jeroglíficos, se enseña en las escuelas de tablillas, a leer y a escribir esos textos. Pues hay tablillas que reflejan la metodología que utilizaban, y era exactamente esa. Así que la enseñanza reproductiva tiene una larguísima historia y tiene que ver con nuestra tradición cultural. Bien, esa teoría directa, probablemente ustedes dicen, bueno, eso está muy pasado de moda, eso ya no lo hace ningún profesor. Eso no lo hace, no dice hacerlo ningún profesor. El conductismo murió hace mucho en la teoría docente, en la teoría del aprendizaje escolar. Pero en la práctica, cuando uno observa aulas y cuando uno hace investigación y cuando uno registra, se encuentra muchos episodios que reflejan esas cosas. Pongo dos ejemplos, nada más, para no extenderme mucho, para que vean lo que quiero decir. Profesor o profesora de historia pone un examen en la secundaria y pregunta a los alumnos causas de la Revolución Francesa. Una pregunta muy ingeniosa. Y entonces el alumno, que se ha estudiado aquello con cuidado, llega al examen y dice, eran 4, eran
una, dos, me falta una. Su docente o su profesor lo que va a hacer es, si pone 4, se califica más, si pone 3, se pone 2. Pero hay del alumno que ponga 5. ¿Quién es él para inventarse una causa? Así que el terreno ya está acotado y se te permite olvidar alguna, equivocarte en alguna palabra. Si lo pones en las palabras del docente, mejor. Si las pones en las tuyas propias, siempre peor, porque no son... En definitiva, ese docente que fomenta la participación en clase, que les dice que dialoguen, que qué piensas, el día del examen tiene muy claro lo que es. Pero claro, no solo es el docente el que lo tiene muy claro, es que lo tiene muy claro el alumno. Hay estudios muy interesantes hechos por mi compañero Carlos Monereo, al que antes he mencionado, y su grupo, de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el que analizan las prácticas de los estudiantes universitarios o de educación superior. Una práctica muy habitual entre los estudiantes de educación superior es tomar notas. Ustedes están tomando notas. Es tomar apuntes, tomar notas del discurso de Carlos. Y entonces él se preguntó, ¿cómo toman notas? ¿Cómo y para qué toman notas? Bien, lo que descubrieron es muy simple, se puede resumir en una frase. Descubrieron que en el siglo XXI los estudiantes universitarios son copistas medievales. Su obsesión es registrar al pie de la letra lo que dice el profesor, sin cambiar una palabra, sin moverla de sitio, sin poner nada propio. ¿Y por qué hacen eso? Porque saben que el día del examen, si lo ponen en las palabras del docente, les va a ir mucho. Así que uno intenta cambiar cosas, pero al final esas teorías, esas prácticas están como por debajo y no se alteran, no se modifican y además dan seguridad a todo el mundo. Yo como docente hago otro tipo de prácticas. Por ejemplo, con mucha frecuencia hago debates en clase. ¿Qué he observado? Que muchos de mis alumnos y alumnas, en psicología más alumnas que alumnos, aquí supongo, cuando van a una clase que es un debate, tienen la sensación de que no están aprendiendo mucho, porque no se están llevando apuntes, porque claro, ellos tienen una idea muy clara, jamás anotan lo que dice el compañero, es su opinión, solo anotan lo que dice el docente. Entonces, como el docente en esa clase no predica, no da verdades reveladas, no... Hemos observado también que cuando uno pone un PowerPoint, es irresistible la tendencia a copiar. O sea, hay algo ahí que hace que uno pone un PowerPoint y ve 50 nucas en clase y nadie... En realidad ya no te escucha, da igual lo que digas cuando tú pones un PowerPoint. Con lo cual muchos docentes han convertido la clase en un karaoke. Se dedican a cantar en PowerPoint, que es la única manera... Entonces, claro, es completamente... la idea es, ahí está el conocimiento, tengo que copiarlo. Así que si me dan ya el PowerPoint, ya soy feliz, no tengo que ir a clase. Entonces, esta idea de hay un conocimiento, está en la teoría directa, y esa teoría directa, no estoy diciendo que haya profesores directos, interpretativos y constructivos, hay prácticas, y muchos de nosotros a veces incurrimos en eso, aunque otras veces estemos en otro modelo. Frente a ese modelo tendríamos en el otro extremo la teoría constructivista o constructiva. No me voy a detener mucho en ella porque supongo que ustedes en la teoría la conocen muy bien. El modelo es enseñamos no para transmitir saberes, sino para generar competencias en los alumnos, para cambiar su forma de pensar, para darles autonomía, para empoderarles, para hacerles capaces de tomar decisiones, de gestionar su propio conocimiento, etc. No nos interesa que reproduzcan, sino que generen sus propias respuestas y que éstas sean cada vez más completas. Pero entre esas dos posiciones que también el proyecto TALIS destacaba, lo tradicional y lo constructivista, centrado en el alumno y centrado en el contenido, en la materia, nosotros hemos encontrado que hay una posición intermedia, que además de intermedia es la más común en la mayor parte de los docentes. Le hemos llamado teoría interpretativa. Y la idea es la siguiente. Quien cree, o en la concepción tradicional, para enseñar algo basta con presentarlo claro. Basta con que yo te lo presente y tú lo repitas una serie de veces. Si no lo aprendes es o porque no lo has repetido suficientes veces y no estás motivado, o porque no te lo expliqué bien. Entonces lo vuelvo a explicar, te cuento lo mismo. Que esto justifica mucho, por ejemplo, esta práctica tan extraña y perversa de que cuando un alumno suspende, lo que hacemos es pedirle que repita otra vez lo mismo. Si no ha fracasado ya, no va a fracasar otra vez. Habría que pensar otra estrategia. No, la idea es que lo vuelva a hacer, porque no lo ha hecho bien la vez anterior.
problema no está ahí, quizás es que ese enfoque no es el adecuado para ese alumno. Hay que buscar otra estrategia. No, que repita. Repítelo otra vez, ya verás cómo. Entonces, esta es la teoría directa. Pero claro, la investigación ha ido mostrando que para que un alumno aprenda no nos basta con presentarle la información o el conocimiento. Hace falta que esté motivado, que atienda, que sus ideas previas no sean un obstáculo, los famosos conocimientos previos, que tenga el lenguaje adecuado. Entonces han empezado, la lógica de la psicología ha empezado a introducirse, ha empezado a darse cuenta, o a introducirse en las creencias de las personas, que no basta con presentar el conocimiento, hay que movilizar además una serie de procesos en el agente educativo. Para que aprendan hay que movilizar procesos. La psicología del alumno es importante porque sin ella no se aprende. Pero ojo, desde esta concepción es importante porque la psicología explica no por qué se aprende o cómo se aprende, sino por qué no se aprende. La lógica es, todo lo que hace el alumno es boicotearme mi clase. No está motivado, tiene ideas previas inadecuadas, no atiende, todos no. Su psicología es lo que le impide aprender. Yo tengo que gestionar su psicología para eliminar todos esos obstáculos y entonces ya le enseño directamente. Este es un poco el modelo de esta concepción. La idea de hay que tener en cuenta los procesos, pero sobre todo para colocarlos a un lado y poder enseñar bien lo que quiero enseñar. En esta posición nosotros hemos encontrado que es una posición mayoritaria entre los docentes. ¿Qué quiere decir esto? Que siguen teniendo como meta la enseñanza tradicional, pero ahora asumen que tienen que tener un poco de cuidado con los conocimientos previos, con la motivación, tienen que encontrar que esto sea interesante para el alumno, a ver cómo lo hago entretenido, pero no es cambiar el contenido, es intentar contarlo de otra manera. La idea de los conocimientos previos yo creo que es clara, pueden estar familiarizadas. Durante muchos años se hizo investigación sobre el tema y gran parte de ellas estaban dirigidas a eliminar o erradicar las ideas previas de los alumnos, a quitar su sentido común, a hacer que eliminaran sus creencias, su ciencia intuitiva. Yo he explicado antes que una calle no la puedes cruzar si no es con la ciencia intuitiva, por lo tanto, quitarle a alguien la ciencia intuitiva no es empoderarle, es limitarle mucho. Lo que tienes que saber es cuándo te sirve y cuándo no. Pero, sin embargo, muchas investigaciones y muchos proyectos estaban dirigidos, se hablaba de hecho de misconceptions, ideas erróneas, ideas previas. Claro, el problema no es que sean previas, es que son posteriores también. No son solo concepciones alternativas, son concepciones que se mantienen, no se van a eliminar. Podemos cambiarlas, pero no eliminarlas. Yo en algún momento he dicho, perdónenme la ironía, que el problema no son que sean concepciones alternativas, sino que son concepciones inmaculadas. Se sale de la escuela con las mismas ideas con que se entró, después de años y años de estudiar física, biología, porque no se ha conseguido movilizar eso. Entonces, por lo tanto, el acceder, el cambiar de concepción nos lleva a definir nuevos perfiles docentes. Todos vamos a manejar, una de las ideas es, no se trata de que alguien sea siempre constructivo, ¿no? Hay veces que hay que ser muy directo. Si yo veo a un niño pequeño que va a meter los dedos en un enchufe, no espero a que los meta, tenga la experiencia y reflexionemos conjuntamente sobre ella. Hay situaciones en las que uno es muy directo y pero el problema es si tu prioridad es transmitir conocimiento directo o tu prioridad es construir capacidades en el alumno. Y consideras que el conocimiento es un medio para lograr las capacidades o más bien es un fin en sí mismo. Entonces, el que predomine una u otra lleva a perfiles distintos. Yo los definí de una determinada manera, pero quizás más divertido definiéndolo como casi siempre es Claxton, que decía que en la enseñanza tradicional la obsesión de los profesores es convertirse en gasolineros, es decir, en llenar el depósito de conocimiento del alumno. Llegan obsesionados con dar la materia, y él habla más bien de un profesor o una profesora como un Sherpa. Los Sherpas son estos nativos del Nepal, tan tristemente actual, que acompañan a los alpinistas, ¿no? Que ellos no son los que deciden el viaje, ellos acompañan en el viaje, pero las decisiones sobre el viaje las tiene que tomar el propio viajero. Esta idea del conocimiento como viaje y nuestra función docente como guía, apoyo o ayuda, ¿no? Y por lo tanto esto lleva... Os voy a dejar fuera muchas cosas, pero me voy a centrar en esta parte. Voy a centrarme en una parte y me voy a centrar. Sí quiero destacar algunas implicaciones de esto que acabo de apuntar. Esto nos llevaría a que la formación docente
debe ser un proceso de aprendizaje constructivo, pero no dirigido a repetir formas de enseñar constructivistas. Yo esto lo digo porque lo he visto muchos modelos de formación docente en los que se explica cómo hay que enseñar desde una perspectiva directa. O sea, el cómo es directo y el contenido es constructivo, claro, ahí. Pongo un ejemplo. En un curso hace ya mucho tiempo, formación de profesores de ciencias, en la primera sesión del curso, yo era el segundo ponente, pero en la primera ya me quedé un poco... Porque en la primera sesión del curso el ponente explicó esta idea de Ausubel, que quizás ustedes conozcan, que lo más importante para enseñar algo a alguien es saber lo que ya sabe. Esto está muy bien, pero claro, si tú a alguien le presentas esta idea así, es un poco incongruente el mensaje con el contenido. Si yo quiero saber qué es lo más importante, lo que tengo que decir es qué creen ustedes que es más importante. Si estoy trabajando en una actividad de formación, discutimos sobre ello, pero que yo imponga mi idea y diga lo más importante es saber de alguien, es saber lo más importante para enseñar algo a alguien es saber lo que ya sabe. ¿Cómo se sabe eso? Yo no he modelado el proceso de cómo se sabe. Yo no he trabajado el cómo, sino el qué. La formación docente, con mucha frecuencia, hay una incongruencia entre lo que se hace, la metodología y el contenido. Enseñamos constructivismo con metodologías tradicionales. No digo aquí ni aquí porque no me quiero meter en jardines. Digo, yo lo he visto en muchos contextos y desde luego en mi país es muy frecuente. Debe de basarse en la reflexión. ¿Por qué? Porque las representaciones implícitas solo se cambian reflexionando sobre ellas, tomando conciencia sobre ellas y reconstruyéndolas a partir de otras formas de pensarlas. Pero tiene que ser una reflexión colectiva, compartida y basada en la propia práctica. Basada en la propia práctica. Es decir, hay que partir de lo que hacemos para reconstruirlos. Si no aprendemos los modelos a partir de nuestra práctica, siempre tendremos la práctica por un lado y los modelos por otro. Tenemos que ver cómo esa práctica nos cambia nuestros modelos, nuestras formas de... Perdón, cómo esos modelos nos cambian nuestras formas de hacer y qué implicaciones tiene eso y hasta qué punto podemos llevarlas. Se trata de partir de los conocimientos docentes y de la propia práctica para cambiarla, no de decir a los profesores o a los futuros profesores cómo deben enseñar. Por supuesto, eso no quiere decir que no haya que enseñar a veces técnicas nuevas, pero cualquier alumno o alumna que llega a un curso de formación inicial, y no digamos cualquier docente en un curso de formación permanente, tiene una larguísima experiencia como aprendiz, que es la que habría que reconstruir. Habría que partir de ahí para ver si eso funciona o no funciona, cuándo y por qué. Pero debe ser una reflexión mediada por nuevos materiales, actividades, teorías, modelos. A mí me gusta trabajar con el concepto, los conocerán, de zona de desarrollo próximo. Yo creo que también es muy aplicable a la formación docente. Todo docente tiene una zona de desarrollo próximo. Hay cosas que no puede asimilar y que es insensato en ese momento plantearle que las haga porque no va a poder asimilarlas. Hay que ver cómo definir esa zona a partir de las prácticas de cada docente. Y esto nos lleva a pensar en 3 modelos de formación docente, que es una de las cosas en las que yo he trabajado últimamente, que creo que deberíamos de repensar. Tradicionalmente, antes, la profesión docente era una profesión técnica. En España se dice el refrán aquel, que creo que ustedes conocerán también, que cada maestrillo tiene su librillo. O sea, yo le tengo que dar a alguien un conjunto de recetas, de pasos, lo pone en marcha y ya actuará. Y si en ese proceso de actuar algún alumno no aprende, ya sabíamos lo que hay que hacer, excluirlo. El problema era del alumno, no de la metodología. Era el alumno el que no servía para ese sistema de trabajo. Eso entró en crisis hace tiempo y en lugar de ello ha surgido un modelo académico. La profesión docente ha dejado de ser una profesión esencialmente práctica para ser sobre todo una profesión teórica. En la formación de los docentes será muchísima teoría del currículum, de esto, de aquello y de lo otro, en la pretensión, como pasa en general en todo el ámbito universitario, de que la teoría en sí misma va a transformar las prácticas. De que si tú tienes claro el modelo de Ausubel, vas y lo aplicas. Si tú tienes clara la teoría de Piaget, vas y la usas. Pero como una cosa es el conocimiento explícito y otra las creencias, y la práctica y la acción, pues se produce un desajuste, del que muchas veces ni siquiera tomas conciencia. No te das cuenta que estás haciendo otra cosa. Simulas en clase que haces preguntas, pero en realidad no te interesan las respuestas de los alumnos, porque vas a explicar lo que quieres explicar, no hay verdadero diálogo, pero parece un diálogo. Es un como sí.
Y finalmente habría un modelo, que es por el que yo creo que hay que apostar, que podríamos llamar experiencial. Este modelo experiencial no es un modelo que se quede en la práctica nada más, dar recetas para la práctica, ni es un modelo que vaya de la teoría a la práctica, yo te doy la teoría y luego la aplicas, sino que es un modelo que va de la práctica a la teoría de manera recursiva, cíclica. Partimos de lo que hacemos para reconstruirlo a partir del conocimiento, para generar nuevas prácticas que volvemos a reconstruir, pero hay que partir de la propia experiencia. La idea es que se aprende desde lo que somos, desde nuestra identidad, reconstruyendo esa identidad implícita, esas creencias que sin darnos cuenta tenemos. Voy a saltarme toda esta parte y voy a ir a la parte cultural, porque hay una cuestión que sí quiero, sin extenderme demasiado, destacar con ustedes. Y es el cambio cultural. He hablado hasta ahora casi solo de profesores. Quiero hablar de los alumnos del siglo XXI. Si hay algo que abre una brecha entre docentes y alumnos, es el cambio en las formas culturales de gestionar el conocimiento. O sea, la escuela es, de algún modo, una consecuencia o un producto de la Ilustración. Enseñamos porque creemos que las personas con más conocimiento serán mejores personas, mejores ciudadanos, tomarán mejores decisiones sobre su salud, sobre el medio ambiente, serán más solidarias, más participativas. Esto tiene mucho de utopía, pero no vamos a detenernos ahora en nuestra utopía. Si no creyéramos en eso, el proyecto educativo no tiene sentido, como educación formal. Dejemos que cada cual viva en sus creencias, si no creemos que hay otras mejores, hay ideas mejores. Vale, pero en ese proceso, digamos, la escuela ha vivido una gran transformación durante todo el siglo XX. Gran parte del objetivo de la escuela fue un proceso alfabetizador, un proceso de distribuir socialmente un conocimiento que se había generado en grupos restringidos. Recuerden ustedes que hasta hace 150 años la cantidad de gente que sabía leer y escribir en nuestras sociedades era bastante limitada. No hablemos ya del conocimiento científico, eso era para los elegidos, no se consideraba que el conocimiento científico hubiera que distribuirlo entre todos. Pero en el siglo XX se puso en marcha un proceso de alfabetización básicamente centrado en tres grandes patas, yo creo, que son la alfabetización literaria, la alfabetización numérica, y lo podemos llamar una especie de alfabetización nacionalista, vender la idea de nación a través de la escuela, ¿no? Crear una identidad nacional a través de la escuela y crearnos a todos ese imaginario de que somos, ¿no? Y crear fronteras, que en realidad es una de las cosas que ha hecho muy bien la escuela, crear ese imaginario. Entonces, el proceso, lo que es interesante es que hoy se sabe que ese proceso de alfabetización, de interiorización de esos sistemas culturales, transforma profundamente a las personas. Hay estudios enormemente brillantes e interesantes sobre la diferencia entre una mente alfabetizada y no alfabetizada, y cómo esa alfabetización, en un proceso muy vygotsiano, genera funciones mentales que una persona no alfabetizada no puede acceder a ellas. Lo cual avala esta idea de que el conocimiento nos enriquece, nos hace capaces de formas de pensar, conocer, sentir, vivir más ricas, lo cual no quiere decir que siempre sea bueno y haya que eliminar otras formas de conocer, vivir o sentir. Bien, pues digamos que en el siglo XXI se plantea un nuevo reto, que es otro proceso alfabetizador distinto, al que estamos intentando responder con la escuela del siglo XX, con los contenidos del siglo XIX y los profesores del siglo XX, para alumnos que necesitan tienen otras demandas de alfabetización. En primer lugar es la extensión, o sea, ampliar aquello en lo que debemos alfabetizar. Ya no es solamente dominar la lectoescritura y el sistema de cálculo básico, sino también hablamos de alfabetización científica, artística, informática, gráfica, etc. Hoy consideramos que una persona no es un ciudadano que pueda participar de la sociedad si no dispone de estas capacidades. Y estamos convencidos de que si no dispone de ellas es una persona empobrecida. Creo que todos estaríamos de acuerdo, por ejemplo, que una persona que no sabe leer y escribir es una persona limitada en su desarrollo personal. Sin embargo, hasta hace 150 años había gran cantidad de personas que vivían así, podían vivir. Pero en nuestra sociedad eso empobrece, que aísla, impide disfrutar y vivir y sentir y acceder incluso a niveles económicos, culturales, que forman parte ya de todos nuestros derechos. Así que leer y escribir, alfabetizarse es un derecho. Los
pues cada vez más también alfabetizarse científicamente, artísticamente también lo es, y no lo estamos consiguiendo. Pero además de eso, y está muy ligado quizá a ello, además de extender el concepto de alfabetización, alfabetizar en más cosas, que ya es un reto tremendo, porque claro, no es lo mismo enseñar ciencia a unos pocos que a todos. Cambiamos también el concepto de alfabetización. Se ha pasado de un concepto de alfabetización ligado a lo que podríamos llamar metas pragmáticas a un concepto ligado a lo que yo llamaría metas epistémicas. Lo digo de una manera muy sencilla. Antes se trataba de que los niños aprendieran, las personas aprendieran a leer, a escribir. Ahora se trata de que lean y escriban cada día. Ya no nos basta con que sepan leer, decodificar lo que hay. Necesitamos que lo comprendan, que lo transformen, que puedan interactuar con ellos de otras maneras. Ya no basta con darles la destreza técnica de decodificar algo, necesitan saber usarlas para seguir aprendiendo, para ser autónomos, para tomar decisiones. Y este es un reto tremendo que explica por qué vivimos tanta frustración en nuestros sistemas educativos. Porque en realidad esto es un poco como una... Es decir, cuando nosotros nos proponemos una meta, la propia meta que nos proponemos mueve o desplaza nuestras exigencias, ¿no? En realidad, si pensáramos en la alfabetización del siglo XX, podríamos estar bastante orgullosos. El problema es que eso ya no vale para mucho hoy. PISA no mide alfabetización del siglo XX, no mide saber leer, mide leer para saber. Evalúa leer para saber. Hay que comprender. Y yo estoy seguro, y hay datos, por cierto, no me voy a tener ahora, cuando la gente se rasga las vestiduras con los datos de PISA y dice, ¡qué horror! Sin entrar en lo que es PISA, pero simplemente con los datos de PISA. El nivel es bajísimo. Hay datos que muestran que las generaciones anteriores, en un proyecto que se llama PISA Adultos, tienen rendimiento peor. Es decir, los padres de esos alumnos que fracasan en PISA, fracasan mucho más en general. Es decir, estamos avanzando. El problema es que nunca avanzaremos a la velocidad que nuestras propias anhelos y nuestro propio deseo genera. Y eso, por un lado, debemos de verlo negativo, podemos de verlo tono de que nos demanda, pero por otro lado deberíamos no ser también tan negativos a la hora de valorar estos cambios, ¿no? porque a veces nos confundimos, ¿no? Bien, entonces yo quiero detenerme no en aprender a leer y aprender a escribir, que sería un tema interesante y que lo traía aquí preparado, sino en otro tema que yo creo que es ahora esencial, que es el tema de la mente virtual frente a la mente letrada. O dicho de otra manera, decía Prensky, donde lo tengo, aquí está. Le pongo. Decía Prensky que esos alumnos del siglo XXI son nativos digitales. Esta es una idea que ha cobrado mucha fuerza, la idea de estamos enseñando a nativos digitales, es decir, estamos enseñando a gente que está alfabetizada en otro código. Un código que permea todos los espacios sociales. Perdonen, no todos. Todos menos dos, yo diría. Uno es la escuela y el otro la iglesia. ¿Por qué los dos? Habría que preguntarse. Desde luego que la escuela no está permeada por... Ustedes vayan a cualquier espacio social hoy y el centro o la gestión de ese espacio social se hace con un computador. En un comercio, todo se hace a través de un computador. En la escuela está en un rincón si está. Y si está, ¿sabemos usarlo? ¿Qué función cumple? ¿Realmente introducir ordenadores en las escuelas cambia las formas de aprender? Entonces, creo que este es un tema bien interesante en el que me gustaría compartir unas rápidas reflexiones. Y es que los datos que hay muestran que, es verdad, los alumnos del siglo XXI son nativos digitales. Pero solo en un sentido, en el primario de los dos que yo he dicho. Saben acceder a la información. Mejor que muchas personas más mayores, mejor muchas veces que sus docentes, que sus profesores. Pero otra cosa es que sepan transformar esa información en conocimiento. Para transformar esa información en conocimiento no basta con una alfabetización primaria de acceder al dispositivo. Hay que saber manejar la información que está ahí y convertirla en verdadero conocimiento. ¿Qué entiendo por conocimiento? Conocimiento es la capacidad de gestionar el flujo informativo que hay en la sociedad. El concepto de información ha sido muy importante en la ciencia del siglo XX.
Hay tres grandes disciplinas, la cibernética, la psicología cognitiva y la genética, que se han construido desde el concepto de información. Y los matemáticos, los teóricos de la comunicación, dicen que información es todo lo que reduce la incertidumbre de un sistema. Es decir, yo tengo información cuando tengo datos que me permiten tomar decisiones con menor grado de incertidumbre sobre cualquier tema. Bien, el conocimiento, digamos que lo que sucede es que cuando esa información es tan abundante como es hoy en los medios, en las tecnologías digitales, el acceso a la información, en lugar de reducirte incertidumbre, está sin conectar. Bueno, espero estar menos de 17 minutos hablando. Decía, cuando hay demasiada información, esa información, lejos de reducirte la incertidumbre, la aumenta. Te crea confusión. Y entonces necesitas tener destrezas para seleccionar la información, jerarquizarla, priorizarla. Cualquier tema en el que ustedes entren ahora en Internet, cualquier problema por el que se interesen, a ver si está aquí. Cualquier problema por el que se interesen, imaginen ustedes que en lugar de dar esa información unidireccionalmente a los alumnos sobre cualquier problema, les búsquenla. Van a encontrar todas las posiciones que uno pueda imaginar. ¿Sí? No basta con saber acceder. Hay que saber tomar decisiones sobre si la fuente es relevante o no, sobre si esta posición es incompatible con la otra o no, hay que ser capaz de argumentar por qué una posición sí o no otra. Los alumnos están acostumbrados a que en clase todo lo que dice el docente o el libro de texto va a misa. Y si no va a misa, va a examen, que es la versión laica de la misa. O sea, el alumno jamás pone en duda lo que dice el docente. Nuestra escuela está constituida en una epistemología de la certeza. Y lo que han traído estos sistemas es incertidumbre. Lo tenía por aquí destacado. Lo que traen estos sistemas es incertidumbre y gestión de la incertidumbre. De una epistemología realista centrada en la transmisión de conocimientos verdaderos a una gestión de la incertidumbre. Estas tecnologías nos sirven para gestionar el aula desde la incertidumbre y para hacer que los alumnos adquieran las competencias para gestionar esa incertidumbre. Gracias. Les pongo un ejemplo de una cosa que está pasando ahora en mi universidad que a mí me hace, en cierto modo, gracia, me divierte, en cierto modo, en otro no. Hay cada vez una preocupación mayor entre mis compañeros, compañeras, profesores, porque los alumnos, según ellos, cada vez plagian más. Se les encarga un trabajo y el trabajo que te devuelven, la verdad es que es muy sencillo, lo digo también como aviso para todos los que sois alumnos, ¿no? Yo cuando mis alumnos me entregan un trabajo y en las 2 primeras páginas hay más de 3 esdrújulas, digo, esto no lo has escrito ellos. Es muy fácil detectar el lenguaje del alumno y el lenguaje que no es del alumno. Es decir, tú sabes cómo hablan y piensan tus alumnos y cómo no piensan, por lo tanto es fácil. Pero más allá de eso, bueno, tú entras en Internet y en la tercera página en la que metes el título aparece parte, porque es muy común que un trozo de una cosa, otro de otra, porque no tienen ningún criterio para decidir qué es importante. Leen algo y dicen, está bien, lo pongo. Esto también está bien. Pero tú qué piensas, cuál es tu opinión, cuál es tu visión, qué mirada tienes tú. Dense cuenta que antes eso valía, y es la anécdota que quiero plantear. Mis compañeros dicen, es que los alumnos ahora plagian. Te bajan de internet un trabajo y te plagian. Lo que ponen no son sus ideas. Y yo les digo, ¿y alguna vez lo han sido? Los alumnos llevan décadas, siglos plagiando a sus profesores. Y nadie se escandaliza. Dicen cosas que ellos nunca han pensado, pero como las decía su profesor, y ahora como dicen cosas que no has dicho tú, sino que están en la web, te parece que están plagiando. Pero si no lo has dicho tú, te parece estupendo. Conocimiento. Entonces, esta idea de gestionar la incertidumbre, saber tomar decisiones, justificar lo que haces, no se trata de usar Internet solo, se trata de saber usarlo para algo. Segunda, de una gestión unidireccional del conocimiento, monológica, a una gestión dialógica. Tenemos que convertir los espacios educativos en espacios dialógicos, y eso las nuevas tecnologías lo hacen. Son espacios en los que la división entre quien genera el conocimiento y lo recibe está totalmente difuminada.
Mientras que aquí sigue habiendo esta distinción. ¿Quién lo da y quién lo recibe? Tenemos que utilizar esos espacios para acompañar al alumno a aprender ahí. Campo abierto. Finalmente, el uso de más códigos y lenguajes, no solo la palabra. Utilizar otros sistemas, otros códigos de representación para aprender a partir de esas tecnologías. Pues bien, los datos que hay, por ejemplo, también hay un PISA de esto, hay PISA para todo, ya, bueno, no para todo. Hay un PISA, por ejemplo, muy interesante para ellos, supuestamente, que es el PISA financiero, pero todavía no hay PISA moral. No se evalúan las competencias morales, pero sí, si sabes economía, porque eso, por lo visto, es muy importante para... Pero les presento un dato que a mí me llamó muchísimo la atención. Cualquiera pensaría que nuestros adolescentes se manejan mejor en pantalla que en papel. Pero hay un estudio de lectura digital en PISA que ha mostrado que sistemáticamente en la mayor parte de los países encuestados, tengo por aquí, en la mayor parte de los países encuestados, la lectura digital es más pobre que la lectura de textos impresos, de textos lineales. ¿Por qué? Porque leer textos digitales es mucho más complejo que leer un texto lineal. Porque un texto lineal está construido con un autor de manera lineal para que el lector lo siga exactamente así. Mientras que un texto digital lo tiene que construir quien lo lee. Acceder a otra pantalla, buscar, completar, es más complejo. Por lo tanto, solo los mejores lectores en material impreso tienen éxito en la lectura digital. No son incompatibles. Pero si tú no sabes leer bien el texto, difícilmente tendrás éxito en la lectura digital, porque va un paso más allá, porque tiene otra exigencia. Pero hay otro dato que a mí ya me descalabró totalmente los esquemas y pues esto realmente algo mal estamos haciendo. Cuando se midió el nivel de lectura digital en función, se analizó en función del número de horas que los alumnos estaban delante de un ordenador, se comprobó esa curva que tienen ahí. Es una especie de curva normal en el que los que mejor rinden son los que están en un tiempo intermedio. Quienes no usan nunca el ordenador rinden poco y quienes lo usan mucho también rinden muy poco lectura digital. Pero es que cuando se hizo esa misma comparación en tareas escolares, esto anterior era en casa, las horas que el alumno está delante del ordenador en casa, esto es, las horas que el alumno está delante del ordenador en el aula, las cosas son más sencillas. Cuantas más horas está el alumno delante de un ordenador en el aula, peor lee digitalmente. Lo he dicho bien, no me he equivocado. Cuantas más horas está el alumno delante de un ordenador en el aula, peor lee digitalmente. Datos con miles de alumnos. La pregunta es obvia. ¿Qué hacen los alumnos con los ordenadores en el aula? Nada que tenga que ver con esto que acabo de decir. Las tareas que se suelen hacer con los ordenadores en el aula tienen que ver más con un uso pragmático que con un uso epistémico. Y entonces se detectan todas estas deficiencias. Los alumnos no saben seleccionar información, no saben integrar diferentes fuentes, no saben traducir la información de un código a otro y se limitan a hacer un recorta y pega sin sentido. Para eso que utilicen el libro de texto normal, por favor, que está más ordenadito. O les enseñamos a manejarse en ese mundo, que es imprescindible enseñarles, o estaremos generando personas cada vez más débiles ante el poder de sus medios de comunicación. Porque antes, para que un libro te influyera, tenías que saber leer. Hoy en día, para que la información llegue a ti, tienes que estar muy descuidado para que no llegue. Te llega por cualquier canal y te llega de una manera muy potente. Y solo si damos a los ciudadanos recursos cognitivos para defenderse de esa información, podrán ser autónomos. Porque la primera pantalla de Google y la segunda no están ahí por casualidad. Esto sería otro tema. Google es una empresa, uno busca, y ellos te ofrecen lo que les conviene. No vamos a meternos ahora. Pero solo podremos encontrar lo que queremos encontrar si sabemos buscar. Si no, nos darán lo que quieran dar. Y ya para terminar, y termino con ello, tendríamos entonces que pasar de unos usos reproductivos, que son los que se hacen en las investigaciones, usarlo para presentar o acceder a la información, a usos más transformadores y dialógicos, para convertir la información en conocimiento, de tareas controladas por el programa como sustituto del docente, a tareas controladas por los alumnos bajo supervisión del docente. Estos programas lo que hacen es sustituir al docente. Y mi amigo Carlos Monereo, yo solo he oído a él, a lo mejor alguien lo ha dicho antes, tiene una frase que a mí me gusta mucho, y dice: no hay muchos profesores que tienen miedo a las tecnologías. Y dice, pero todo, cuando un profesor o una profesora
todo profesor o profesora que pueda ser sustituido por una tecnología merece serlo. Si el ordenador puede hacer lo mismo que tú, como en otros ámbitos, acabará desapareciendo el docente. ¿Qué no sabe hacer el ordenador? Gestionar un diálogo. Pero acceder a la información a mí ya me pasa. Yo el otro día, hace no mucho, estaba explicando en clase, trabajando un tema, y un alumno levantó la mano, hizo una pregunta, y yo no supe respondérsela. Y dije, pues mira, lo miraré. Y otro compañero que estaba con el ordenador dice, lo he encontrado. O sea, si nuestra función es dar información, tenemos los días contados. No sabemos ni la mitad que Wikipedia. Nos gana por todos los lados. Ahora, dialogando, estamos en otro territorio. Bien, termino entonces con lo que he planteado, ¿no? Yo creo que debemos de repensar la educación en el sentido que he señalado, de partir de que los alumnos llegan al aula con una experiencia y de que la escuela tiene mucho que aportar para reconstruir su experiencia y su identidad, pero no puede hacerlo si no parte de quienes son. Pero parte no para dejarles donde están, sino cambiarles en una dirección que debe tener que ver con las metas que nuestra sociedad necesita para la educación y para el conocimiento. Hoy en día, una persona que no tenga conocimiento es una persona que no va a vivir en sociedad de una manera rica y plena. Con todas las contradicciones que esto genera. Yo no estoy diciendo que esto sea positivo, pero esto es así y es una realidad ya hoy en día. Y privarle a la gente del conocimiento y de estas competencias es empobrecer. Y no solamente es empobrecer a las personas, sino también a los países, a las sociedades, etc. Pero no basta con transmitir más conocimiento, sino tenemos que pelear por reducir esa brecha que yo antes apuntaba entre lo que se enseña, quienes lo enseñan. Me he excedido con bastante, así que perdonen ustedes el exceso.